Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal. Yo soy Andrea y hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas personas confunden, y es la diferencia entre ONGs y fundaciones. Porque, aunque parezcan términos similares, tienen unas diferencias importantes tanto en estructura como en funcionamiento y en financiación. El objetivo de hoy es esclarecer de una manera sencilla qué es una ONG, qué es una fundación y por qué es importante entender las diferencias entre una y otra. Así, la próxima vez que quieras apoyar a una de estas organizaciones, entenderás mejor cómo funcionan y qué esperar de cada una de ellas. Pero para empezar, deberíamos preguntarnos ¿por qué? Ese gran por qué en el sentido de ¿por qué tendemos a confundir estas dos organizaciones, ¿no? Y es que tanto las ONGs como las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro que buscan contribuir al bien social. Ambas forman parte del tercer sector, lo que significa que no buscan beneficios económicos para accionistas, sino que reinvierten sus recursos en actividades sociales, culturales o ambientales. Ambas tienen un papel muy importante en trabajos humanitarios, de cooperación y sociales, apoyando a comunidades y sectores vulnerables. Por ejemplo, tanto Médicos del Mundo como ONG, como la Fundación Bill y Melinda Gates como fundación, contribuyen al bienestar social en temas de salud, aunque cada una lo hace de una manera distinta, como vamos a ver a lo largo del episodio, en el que utilizaré a estas dos organizaciones para enseñarte las diferencias prácticas entre ONG y fundación y aprovecharé a estas dos organizaciones para enseñarte también las diferencias en cuanto a estructura, registro, tema de financiación, tanto en Estados Unidos como en España. Vamos a por ello. Comencemos por las diferencias en estructura y forma jurídica. En cuanto a las ONGs, en Estados Unidos, una ONG se registra como una Non-Profit Organization y bajo el estatus 501(c)(3). Este estatus 501(c)(3) es designación del Código de Rentas Interno de Estados Unidos que identifica a determinadas organizaciones como entidades sin ánimo de lucro exentas de impuestos. Este estatus se concede a través del Internal Revenue Service, que elige a estas organizaciones por cumplir unos criterios específicos. En España, por otro lado, las ONGs deben registrarse bajo el registro de asociaciones sin ánimo de lucro. En ambos casos, las ONGs pueden tener una estructura flexible y no requieren de un patrimonio inicial para poder comenzar con sus operaciones. Por otro lado, una fundación en Estados Unidos se registra bajo Private Foundation y el estatus también 501(c)(3), y en España se registran como fundación sin ánimo de lucro. A diferencia de las ONGs, las fundaciones sí que deben de tener una dotación o una financiación inicial que certifique y garantice su sostenibilidad a largo plazo. Y normalmente esta dotación inicial está administrada por un patronato. Volviendo a nuestro ejemplo práctico, Médicos del Mundo como ONG tiene una estructura más abierta en la que sus socios y la junta directiva se reúnen y participan activamente en las decisiones y la implementación de los proyectos de salud pública en zonas de crisis. Por otro lado, la fundación de Bill y Melinda Gates como fundación cuenta con un patronato que supervisa el uso de los fondos de manera estricta, enfocándose en su misión de mejorar la salud global. En cuanto al registro y la regulación, para registrar una ONG en Estados Unidos se debe de hacer en el estado en el que operan y después solicitar el estatus 501(c)(3) al Internal Revenue Service, que en español sería como solicitarlo a la agencia tributaria, para poder obtener los beneficios fiscales de los que antes hemos hablado. En España, por otro lado, la ONG debería registrarse en el Registro Nacional u Autonómico de Asociaciones. En cuanto a las fundaciones, tanto en Estados Unidos como en España, deben de cumplir con normativas adicionales para la administración de su dotación. En Estados Unidos deben de registrarse bajo el estatus 501(c)(3) y en España deben registrarse en el registro de fundaciones.
Y en ambos casos, las fundaciones deben de entregar informes anuales para poder demostrar la solidez y el funcionamiento de su patrimonio. Si continuamos con nuestro ejemplo, Médicos del Mundo como ONG utiliza este registro para poder operar de manera legal en las diferentes regiones en las que actúa y también para poder recibir donaciones con beneficios fiscales. Por otro lado, la Fundación Bill y Melinda Gates debe de entregar informes anuales para poder demostrar transparencia y rendición de cuentas en el uso de sus fondos, que deben de ir destinados a temas de salud global y de educación. Si hablamos de operaciones y uso de fondos, las ONGs como Médicos del Mundo tienen una mayor flexibilidad en cuanto al uso de fondos. Esto se debe a que no dependen de un fondo fijo o un patrimonio inicial, sino que financian sus operaciones a través de donaciones y subvenciones de diversas fuentes. Esta diversidad de fuentes hace que se tenga más flexibilidad cuando surgen crisis y emergencias en donde ONGs como Médicos del Mundo pueden dirigir parte de sus recursos a proyectos más urgentes o adaptarse rápidamente a una crisis y a una emergencia. Por ejemplo, si surge una pandemia en un país vulnerable, Médicos del Mundo puede dirigir parte de sus recursos a esta crisis de emergencia para montar hospitales de campaña, enviar equipos médicos o realizar programas de prevención. Además, las ONGs están en constante negociación y suelen tener acuerdos con los donantes para poder utilizar sus fondos de una forma u otra, ya que al final estos son los que deciden si quieren apoyar un proyecto específico o bien deciden que pueden confiar en las organizaciones y se les da estos fondos para que ellos decidan, las organizaciones decidan dónde destinarlos más adecuadamente. Esta flexibilidad permite que si hay alguna emergencia, algún tipo de emergencia, las ONGs puedan actuar de una manera rápida y puedan ir allá donde más se las necesita. Las fundaciones, en cambio, están más restringidas en cuanto a cómo pueden usar sus fondos, ya que estos provienen de un patrimonio fijo o una dotación inicial que se invierte para generar ingresos a largo plazo. Estos ingresos son los que financian los proyectos y como este patrimonio debe de estar administrado cuidadosamente, no pueden simplemente redirigir sus fondos a cualquier causa. En el caso de la fundación de Bill y Melinda Gates, por ejemplo, esta fundación se enfoca en temas de salud global y de educación. Por lo tanto, su financiación está estrictamente dirigida a objetivos que cumplan con esta misión y no pueden, por lo tanto, distribuir los fondos que tienen a unas emergencias que se salgan de su ámbito de acción. Esto, por una parte, les hace actuar y accionar de una manera estructurada y generar un mayor impacto en su ámbito de actuación, como por ejemplo la investigación de vacunas. Sin embargo, por otro lado, esto les da muy poca flexibilidad para poder adaptarse rápidamente a crisis emergentes. Por lo tanto, esta estructura o este sistema de patrimonio fijo hace que las fundaciones se enfoquen en una planificación a largo plazo y en proyectos de un impacto sostenido, pero que sin embargo no puedan adaptarse de una manera rápida y eficaz a crisis emergentes. Si nos fijamos en la misión y en los objetivos de estas entidades, también podemos encontrar algunas diferencias. Para la mayoría de las ONGs, como Médicos del Mundo, la misión es definida y está clara en el momento de su fundación. Por ejemplo, para Médicos del Mundo, su misión es brindar atención médica y apoyar en temas de salud pública a comunidades vulnerables y en situaciones de crisis. Y aunque esta misión general no cambia, lo que sí que es flexible es la manera en la que las ONGs pueden adaptar los proyectos y las actividades a necesidades y emergencias que surjan dentro del campo en el que operan, en el caso de Médicos del Mundo, en el campo de la salud. La Fundación, por otro lado, tiene una misión y unos objetivos claros y definidos en el momento de la creación de la Fundación. Por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates tiene como misión y objetivos mejorar la salud global.
y aunque pueden apoyar algunos proyectos variados, estos siempre deben de ir acorde a los objetivos de una manera estricta. Por ejemplo, si surge una crisis sanitaria como la pandemia del COVID-19, Médicos del Mundo es capaz de dirigir recursos y equipos médicos a los lugares y las zonas más afectadas, adaptando sus proyectos a esta emergencia de salud global. Esta capacidad de respuesta rápida y adaptación es un sello distintivo de las ONGs humanitarias. Por el contrario, las fundaciones, al tener un objetivo mucho más concreto y a largo plazo, pueden no tener esta misma agilidad operativa. Si hablamos de financiación, también podemos encontrar diferencias entre la financiación de una ONG y la financiación de una fundación. La financiación de las ONGs provienen de diversas fuentes, como las donaciones individuales, las subvenciones gubernamentales, el apoyo de organismos internacionales y las aportaciones de empresas privadas. Al no tener unos fondos fijos, las ONGs tienen la responsabilidad de recaudar fondos de una manera continua. Médicos del Mundo, por ejemplo, su financiación proviene de donaciones de individuales, de subvenciones gubernamentales y apoyo de organismos internacionales, como por ejemplo la Comisión Europea. Esta manera de financiarse permite a Médicos del Mundo operar en múltiples países y responder a emergencias de salud pública. Si, por ejemplo, ocurre una emergencia de una epidemia, Médicos del Mundo pueden lanzar campañas para buscar financiación para esta emergencia y también puede buscar apoyo adicional en sus socios y en sus donantes actuales para poder brindar apoyo y dirigir fondos a esta emergencia específica. Las fundaciones suelen contar con un fondo inicial, una dotación, que invierten para generar ingresos sostenibles. Esta sostenibilidad les permite pensar a largo plazo y, por lo tanto, financiar proyectos específicos de manera constante. La Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, tiene una dotación multimillonaria que enfoca en proyectos específicos de investigación y de salud sin tener que preocuparse por recaudaciones constantes. Esta estabilidad financiera lo que permite es que se puedan generar y que se pueda pensar en proyectos a largo plazo en temas de salud global y de educación como los que tienen la Fundación Bill y Melinda Gates. Entonces, para resumir, se podría decir que tanto las ONGs como las fundaciones son organizaciones sin ánimo de lucro, pero su estructura, su funcionamiento y su financiación son diferentes. Las ONGs, como Médicos del Mundo, tienen una misión fija y concreta dentro de un área, pero pueden adaptar sus actividades y proyectos a diferentes crisis y emergencias que puedan salir dentro de este área. Y las fundaciones, como la Fundación Bill y Melinda Gates, tienen una misión mucho más fija y estricta que está respaldada por una dotación inicial que les permite planificar a largo plazo. Espero que todas estas explicaciones te hayan aclarado más las diferencias entre ONG y fundación. Si tienes alguna duda, alguna curiosidad o quieres que profundicemos más en este tema, solamente tienes que dejármelo en comentarios y suscribirte a mi canal. Una vez más, muchas gracias por llegar hasta aquí y escucharme y espero que te haya gustado este episodio. Un saludo y que tengas un feliz día.